Bien, ahora sí, muy buenos días a todos, mis saludos y mis respetos para todos. Bienvenidos a esta ya última parte de la semana académica con química desde el referente de orgánica. Tengo varias informaciones, pero vamos a comenzar por lo importante, que es darle gracias a Dios por este nuevo día. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En el nombre de mi Señor Jesús, te pido, Padre eterno, que abras los cielos a mi favor, para que hoy todo lo que emprenda sea guiado por tu perfecta voluntad y por tu misericordia. Pongo en tus manos este nuevo día para que sea de bendición, para que todo tropiezo, todo plan de las tinieblas que quiera venir en contra de mi familia o mía, para opacar lo que deba suceder en el día de hoy, sea disipado por tu intercesión. Te lo pido, Señor, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, conmigo 26, ustedes son 29, hace falta 3. Bueno, en ese sentido vamos a continuar y ahí está grabando la clase. La última clase que no les he subido a plataforma es la de hoy. Las otras las he venido subiendo porque tengo un poquito de tiempo en la tardecita, entonces he venido subiéndole todas las clases. ¿Cuáles son las informaciones? Vamos a irnos aquí, 11B. Tenemos ya prácticamente que copado todos los compromisos académicos con química en lo siguiente. Segundito, para no equivocarme. 11B, sí. Tenemos para el día lunes, que viene, el lunes 3 de mayo, tenemos ya la última actividad en grupos y en clases. O sea, nosotros no le llamamos actividad sincrónica porque incluso desde la actividad asincrónica, lunes 3 de mayo, desde la actividad asincrónica, pues yo me conecto con ustedes y estoy pendiente. Si hay alguna pregunta, alguna gráfica que no se ve, en algo que les pueda colaborar, ahí estoy. ¿Verdad? El día 3 de mayo, eso es en grupos, ¿verdad? Ya incluso establecimos el número de integrantes por grupo. Bueno, las otras dos fechas, que ya las conoce también su coordinador, es con el objeto de que no tengan nada que se vaya a cruzar ese mismo día, para no sobresaturarlos de cosas. Había pensado en hacer un solo examen, pero me doy cuenta de algo, que yo acostumbro a hacer esa revisión de conceptos en formulario Google y le doy la programación de que sea aleatoria. Entonces me queda muy difícil justificarle cuánto te sacaste en inorgánica y cuánto te sacaste en orgánica. Entonces, para yo evitarme ese problema y evitar inconvenientes con algunos, entonces yo más bien cuadré dos cositas, dos revisiones. La primera revisión que vamos a hacer es desde el referente de inorgánica. Soluciones y aplicaciones, todo lo que veamos, incluso hasta el día antes, que es mayo 13, eso es un jueves. Con ustedes la última clase que vamos a tener es el día martes de esa semana, o sea, el 11 de mayo. Hasta lo que veamos allí puede ser contemplado dentro de esa revisión de conceptos, soluciones y aplicaciones. 13 de mayo, día jueves. ¿A qué horas? A la hora que nos toca clase, en ese caso a segunda hora con ustedes, ¿verdad? 10 preguntas, no vas a tener que justificarme nada, pero sí vas a tener que hacer algunos procesos para encontrar la respuesta que es correcta. Van a mirar allí tablas, gráficas, ejercicios, teoría. Ya estoy terminando de programar ese examen, me quedan como 2 o 3 preguntitas por hacerle a ustedes. El día 13 de mayo. Una semana después, el día 20, vamos a revisar los contenidos de orgánica. Les recuerdo aquí algunos temas: grupos funcionales, clases de fórmulas, la mínima, la molecular, la estructural condensada, la esqueletal, todo eso que venimos explicando. Nomenclatura general, lo que vamos a continuar en el día de hoy. Roturas de enlace, lo que vamos a explicar también en el día de hoy.
Eso para el 20 de mayo. Cuando termina el periodo, revisando esas fechas, el periodo termina el domingo 20, pero obviamente el domingo no hay clases. Entonces, en realidad termina el 18 de junio. Tenemos tiempo suficiente. Después del 20 me queda 1, 2, 3, 4 semanas. 4 semanas para mirar qué seguimos haciendo y qué vamos a seguir haciendo. Pues participación. Participación. Para aquellas personas que no se han motivado a hacerla, o incluso para abrir una nueva columna. Yo puedo cambiar aquí sub 3 y colocarle participación 2. Participación 2. Entonces, todas esas participaciones quedan hasta el último día. Incluso hasta antes, si el periodo se acaba el 20, voy enseguida a colocar eso aquí para que no se me olvide. El día de la autoevaluación, lo vamos a hacer un viernes. Eso no demoramos mucho. Lo vamos a hacer el 11. El 11 de junio. Vamos a hacer eso. No me mentiras, son muy tarde. A mí me sirve antes para irles definiendo cosas. El 11 de junio no, el 7. Vamos a hacerlo el 7. Igual eso no cambia de mucho. 7 de junio hacemos la autoevaluación. Fulano, ¿cuánto se coloca? Sutano, ¿cuánto se coloca? Eso es lo que vamos a hacer ese día, 7 de junio. Vamos a centrarnos. ¿Me puede repetir las fechas, por favor? Sí, señorita, con mucho gusto. El día lunes 3 de mayo, la actividad en grupo de crucigramas. 10 términos, 5 horizontales, 5 verticales. Ahí no vas a resolver absolutamente nada, pero vas a encontrar términos mezclados de inorgánica y de orgánica. Ese es en grupo. El día 13, revisión de conceptos de soluciones y aplicaciones. Y el día 20, revisión de conceptos de orgánica, grupos funcionales, clases de fórmulas, nomenclatura general, roturas de enlace, expresiones generales. Eso es el 20 de mayo. Y el día 7 de junio vamos a tomar la nota de autoevaluación. Eso nos demoramos como unos 5 o 7 minuticos. Pero nosotros quedamos en los crucigramas del grupo de 3, ¿cierto? Sí, señorita. Sí, señorita. Profe, entonces, los talleres son el lunes 3 de mayo, ¿y cuáles son los otros dos? El 13 de mayo, inorgánica, y el 20 de mayo, orgánica. El 13 es inorgánica y el 20 es orgánica. Sí, señorita, orgánica. Listo. Bueno, en el chat tienen 2 archivos. No era el 21 de mayo, profe. No, 20. 20 que jueves. Espérate, yo reviso si no mire mal. El 13 es jueves y el 20 es jueves. En mayo vamos a hacer los 2 exámenes y en junio hacemos la autoevaluación. ¿Ya? El 20 es el de orgánica. El 20 es de orgánica, sí, señorita. Y el 13, inorgánica. Bien, entonces les comentaba que en el chat ya tienen dos links compartidos de 2 pizarras. ¿Cuáles pizarras? Primera, la pizarra que ya nosotros hemos venido trabajando, esta. Y la segunda pizarra no tiene nada hasta aquí, pero tiene el nombre de Orgánica Lipan Abril 30. Son las 2 pizarras que tienes a disposición. Profe, ¿puedo volver a enviar las pizarras, por favor? También me fue el internet y pues me borró el chat. La pizarra, listo, nuevamente, no hay problema. Ya te las comparto, un segundito. Vamos a copiar. Y las compartimos aquí. Listo. Bueno. ¿Qué habíamos dicho el día 22 de abril? Jueves. Porque el viernes fue la cuestión de castellano. Lo último que estábamos explicando eran los grupos funcionales. Esta tabla.
que desafortunadamente yo les decía, la única manera de saber esto es memoria, relacionar grupo funcional con la nomenclatura. De esta tablita ya explicamos alcanos abiertos cerrados, alquenos abiertos cerrados, alquinos abiertos cerrados, derivados halogenados, aromáticos. Y estábamos explicando alcoholes. De alcohol o de ese término alcohol dijimos varias cosas. Primero, que era una función que poseía un grupo funcional oxigenado, al igual que los éteres, al igual que aldehídos, al igual que cetonas, al igual que ácidos carboxílicos y al igual que ésteres. A ellos se les consideran grupos funcionales oxigenados. Además, dijimos de alcoholes, mira que todo esto lo hemos venido trabajando, dijimos de alcoholes lo siguiente, mira que aquí ya tienen esas expresiones generales, habíamos recordado las 4 raíces importantes, meta o met, eta o et, propa o prop, buta o but, ¿cierto? Y que de ahí en adelante podíamos usar las figuras estas de geometría o los polígonos, el de 5, el de 6, el de 10, en fin. ¿Qué decíamos de alcohol? Aquí nos vamos a detener porque de alcohol me sirve para explicar incluso 3 funciones más. De alcohol dijimos que su grupo funcional característico era el grupo OH y que ese grupo OH se podía unir a uno o a varios carbonos, dependiendo de 2 criterios. El primer criterio clasificatorio era que analizáramos cuántos OHs tenía la estructura o la cadena. Si tenía un solo grupo OH, ese alcohol lo podíamos clasificar como monol. Si la cadena era larga y tenía 2 grupos funcionales OH, pues la podíamos clasificar como un diol, abierta o cerrada. Dado caso de existiesen 3 o más OHs, a esa cadena le podíamos llamar poliol. Pero ¿cómo la llamábamos? Los alcoholes terminan en ol, su nombre metanol, pentanol, ciclodecanol, en fin, terminan en ol. O como segunda opción, si el nombre comienza con alcohol, dándole prioridad al grupo funcional, entonces el sufijo es ílico. Por eso les comentaba el jueves pasado que a veces excluíamos a ciertas personas enfermas por el consumo de bebidas embriagantes muy frecuente y de una manera poco real, poco cierta, las clasificamos, las estigmatizamos como alcohólicos, porque uníamos el prefijo y el sufijo, cometiendo un craso error. ¿Cuál? Alcoholes hay de varias clases y no se puede consumir. Yo les decía en ese momento, no deberíamos consumir ninguno, pero el socialmente permitido es un monol primario. Es un monol primario. Consumir cualquier otro tipo de alcohol pone en riesgo nuestra vida. Si quedamos vivos al consumir alcohol adulterado, si quedamos vivos, podemos quedar ciegos, con problemas cerebrales, con problemas motrices, si es que nos llevan oportunamente a un centro clínico o a un hospital y nos prestan los primeros auxilios, ¿verdad? Según el carbono al que se una el OH, pueden haber 3 categorías de alcoholes. Primarios, si se une un carbono primario. Secundario, si se une el OH a un carbono secundario. Terciario, si el OH, uno solito, se une a un carbono que es terciario. Pero existe una regla que quise aprovechar el espacio. Les decía, todo alcohol primario me generará un aldehído. Hoy explicamos por qué. Todo alcohol secundario me generará una cetona por deshidrogenación. O sea, de un alcohol yo elimino un mol de hidrógeno. Lo vamos a explicar ahorita. Es difícil que suceda, pero dado caso exista el evento, todo alcohol terciario me generará un ácido orgánico, o sea, un ácido carboxílico. Y fíjate que los aldehídos, las cetonas y los ácidos también son oxigenados, porque dependen del alcohol. Así como
la base, un ácido o una sal dependen de la presencia de un óxido. Si el óxido es no metálico, pues me va a generar, si se hidrata, un ácido oxácido. Si el óxido es básico y se hidrata, pues me generará una base. Eso lo recordábamos ayer en inorgánica. Si el ácido y la base reaccionan, pues me genera una sal y ahí puede estar presente un oxígeno. O sea que el oxígeno fue la primera función que usted vio el año pasado porque derivaba las demás. El alcohol no me genera todas, porque un alcohol no me va a generar un derivado nitrogenado, porque el alcohol no tiene nitrógeno. ¿Sí ve? Pero sí me puede generar un aldehído, cetona o ácido. ¿Cómo? Ese cómo lo voy a explicar desde acá, desde la otra pizarra. Resulta que el socialmente permitido es este señor, que tiene dos carbonos que se unen con un enlace simple. Y el OH se unirá a uno de esos dos carbonos, a uno solo. Allí tenemos en escenario ese señor. ¿Tiene una estructura de alcohol? Sí, por la presencia del oxígeno unido al hidrógeno. Segundo, está unido a un carbono y solamente a uno, porque recordará usted que el oxígeno está en el grupo 6 de la tabla periódica. Y si está en el grupo 6 de la tabla periódica para cumplir octeto en un compuesto orgánico como este, pues solo puede compartir dos electrones, uno con el carbono a su izquierda y uno con el hidrógeno a su derecha, no más. Significa eso, segundito, alguien, Isaac Dis. ¿Quién es Isaac Dis? Es que voy a cambiar esto. Ah, ok, listo, Isaac, listo, dale. Cierto. En ese sentido, perdón, para completar estas valencias, pues podemos agregar únicamente hidrógeno. ¿Cuántos? ¿Cuántos necesite cada carbono? En este caso, necesitará 3 rojos y 1 blanco, te da 4. Pero este tiene 1 blanco ocupado con este señor y 1 rojo ocupado con el oxígeno. Entonces, aquí yo solamente puedo agregar 2 hidrógenos. Y listo. Tendríamos ahí la estructura de uno de los solutos que utilizamos en ejercicios anteriores de inorgánica ayer. Hablábamos de etanol. Bueno, ahí está el etanol. ¿Sí ves? Si yo escribo ese nombre, el prefijo et me indica 2 carbonos. La siguiente denominación, an, hace referencia al tipo de enlace que une a los 2 carbonos. Profe, luego entonces no debería llamarse etano. Yo te diría no, porque no es un alcano, es un alcohol. Entonces, el castellano me ayuda en este sentido a diferenciar esto en lo siguiente. De la terminación ano, esa terminación ano termina en una vocal. Y el sufijo alcohol comienza con una vocal, ol. Entonces suprimimos una de las 2 vocales. Como se repiten, y le coloco la terminación ol, etanol. Profe, ven acá, ¿y qué sería? ¿Una acetona o una aldehído? Como tiene un carbono secundario. Ya vamos para allá. Primero vamos con el nombre para lo siguiente. Etanol. Pero si resulta que estoy haciendo preinfes y en ese preinfes o en el libro que estoy leyendo, no sé, aparece el término alcohol etílico, son sinónimos. Recuerde que nuestro castellano es tan amplio. Alcohol, et, me indica 2 carbonos. Si comienza con el término alcohol, el sufijo característico es ílico. Alcohol etílico. Esos son los 2 posibles nombres para esa estructura. Vamos a ir a lo que me está sugiriendo Laura. ¿Qué clase de carbono es? Ah, bueno,
veo que en esta estructura hay un solo grupo OH. Ok, eso es un monol. El etanol es un monol toda la vida. Mon significa uno y ol, que es el sufijo del alcohol. Pero además esto intentamos hacer una segunda clasificación, porque son dos criterios, lo que usted me acaba de recordar, profe. Dos criterios. Perdón, me pasé. O es de tal cosa o es de tal cosa. Es más, les voy a decir algo. Todo alcohol primario, secundario, terciario es un monol. Todo alcohol primario, secundario, terciario es un monol. Claro, o sea, va a tener dos clasificaciones. Mire lo que estamos haciendo acá. Ok, entonces, este señor es un alcohol primario. Por lo siguiente, mire y note usted que el OH se une a un carbono que a su vez está unido a uno solo. Cuando el OH se une a un carbono primario, el alcohol es un alcohol primario. Y esto me generará, según la reglita que acabamos de recordar, me va a generar un aldehído. Siempre, toda la vida, me va a generar un aldehído por varias razones. Una de ellas es que los aldehídos son primarios. ¿Y por qué son primarios? Me voy a ir a la segunda pizarra. Menos mal que tenemos aquí las dos pizarras. Me voy a ir a la primera. En esta pizarra tiene usted todos los grupos funcionales. Mire el aldehído. Voy a ampliar un poquitín para que observes algo. En el aldehído, usted observa que el carbono se une a un enlace covalente doble. Entonces a mí me va a quedar de para arriba decir, no, es que el aldehído hay un enlace covalente doble. Oye, pero profe, en la acetona también, en el ácido también, en el éster también, en la amida también. Ajá, ¿y qué? ¿Y por qué se forma eso? Si encuentro un estudiante que me diga, profe, ¿y por qué se forma eso? Yo le decir, no, porque ese es el grupo funcional. No, señor, eso no es así. Explíqueme por qué se forma ese enlace doble. Ah, bueno, eso es lo que vamos a hacer acá. Porque Aplicarte. que esa es la manera en la que el oxígeno puede establecer un equilibrio con el carbono por el número de electrones. Pero fíjese que aquí lo está haciendo y no necesariamente es un enlace covalente doble. Porque aquí está cumpliendo el octeto, uno con el carbono y uno con el oxígeno. Pero nosotros aquí dividimos, o sea, lo colocamos en dos carbonos. Claro, porque vamos a entender eso desde el escenario de las roturas de enlace, porque el aldehído es una cosa y el alcohol es otra, aunque el aldehído dependa del alcohol primario. Claro, porque debo abordar ese escenario desde rotura de enlaces. Y los enlaces son covalentes simples. Profe, usted antes de continuar con eso, ¿podría volver a repetir por qué es un aldehído el etanol? Eso de carbono, de alcohol primario, ¿a qué se refiere como tal? El alcohol primario se refiere, voy a regresarme aquí un poquitín, el alcohol es primario porque el grupo OH, este que estamos relacionando aquí, que es el centro reactivo, se está uniendo a un carbono que es primario. Mira que este carbono mostaza está unido a la parte izquierda a un solo carbono. Independientemente de que aquí existan 10 carbonos más, se está uniendo a uno solo por un enlace covalente simple. Por eso es un alcohol de tipo primario. Los alcoholes primarios siempre, en mayúsculas, subrayado, entre comillas, tamaño 100, monotipo cursivo ahí en rojo, me generará aldehído, porque todo aldehído se me transforma en esta estructura, un radical que se una a un carbono primario. Y ese carbono primario a su vez establece un enlace covalente doble que no existe en el alcohol. Y para cumplir valencia, el carbono satisface esa valencia con la combinación con un hidrógeno. Entonces, todo aldehído posee como grupo funcional esta estructura.
estamos encerrando ahí en negro, que no aparece en un alcohol. La intención mía es explicarles por qué se forma el enlace covalente aquí y no acá. Para poder entender eso, tengo que explicarles lo que se llaman roturas de enlace, que me explicaban también en grado 10. En grado 10 me decían, no, es que si el ácido reacciona con la base me genera sal y agua. Sí, pero ¿por qué? ¿Quién se rompe? ¿Quién entra? ¿Quién sale? ¿Por qué se forma agua? ¿Debido a qué? ¿Qué le pasa a los enlaces? Entonces, si yo no abordo eso de clases de ecuaciones explicando rompimientos de enlaces, estoy memorizando que A más B me produce AB. ¿Pero por qué? ¿Debido a qué? ¿Qué pasa allí? ¿Qué pasa allí? Pues yo tengo sí o sí que abordar eso desde el término roturas de enlace. Ejemplo, asumamos que A se une a B a través de un enlace covalente simple. Acá vamos a abordar la misma situación. A se une a B a través de un enlace covalente simple. Yo debo pensar, pero ven acá. Para que se formen los enlaces nuevos en los productos, este enlace tiene que romperse de varias formas y solo puede suceder de dos maneras, nada más. O se rompe a la mitad del enlace. Si se rompe a la mitad del enlace, yo entiendo que en 10º grado me dijeron que en los extremos de los enlaces covalentes simples hay electrones. Si se rompe a la mitad el enlace, me va a generar dos cosas. Me va a generar que A quede con un punto, que significa un electrón, no queda con cargas. Y que B quede con un punto, que es el otro electrón, no es que se partió por la mitad. Y al partirse por la mitad, ocurre de manera simétrica el rompimiento del enlace. No aplica este escenario para que se me forme un enlace covalente doble. No se me puede formar si abordo el rompimiento simétrico. Como es en partes iguales, es probable que por ahí en los libros me aparezca este término, en partes iguales, homo. Y como fue rompimiento, lisis, homólisis. Me genera A punto, B punto, tildado, ¿no? Homólisis. Esa puede ser una posibilidad. ¿Y cuál es la otra posibilidad? Lo opuesto a simétrico, que es asimétrico. Entonces, puede suceder que A se me quede con el par de electrones, porque se rompa después del enlace. Esto me genera dos cosas. Me genera que A se quede con el par de electrones. Eso se llama A negativo. Ahorita le vamos a llamar carbanión, porque estoy hablando de rotura de enlaces covalentes orgánicos. A queda con el par de electrones, porque se rompió después del enlace. Ajá, ¿y cómo queda B? Pues B quedará como me enseñaron en química de grado 10. Como perdió, queda cargado positivamente. Esa es una posibilidad de la otra orilla. Pero ahí sí se genera el enlace covalente, ¿cierto? Sí, claro, enlace covalente. La otra posibilidad, profe, dentro del mismo escenario, ¿sucede así o que suceda de esta forma? Un segundito. Que A se una a B, pero entonces es muy probable, eso lo vamos a ver en las reacciones, que B le quite a A, sea al revés. Y si es al revés, el rompimiento ocurre antes del enlace, no después. Y si ocurre antes del enlace, ahora quien queda positivo es A, porque perdió. Y quien queda negativo es B, porque quitó, aceptó, recibió. ¿Cierto? Ya esto no es de manera igualitaria, ya esto es de manera desigual.
Entonces, a esto le llamaremos un rompimiento asimétrico partes diferentes. ¿Quién queda con el par de electrones? El más fuerte. ¿Quién queda sin su electrón? El más débil. Asimétrico. Y lo opuesto de homo es hetero, como sinónimo. Perdón, escribir aquí es difícil. Hetero. Lisis, que es rotura. En biología me hablan de plasmólisis. En el sábado pasado analizábamos, creo que con ustedes, si no fue con ustedes, bueno, les recuerdo el término, de la popular electrólisis. Electrólisis para separar en el agua el hidrógeno y el oxígeno por corriente eléctrica. ¿Cierto? O sucede de manera simétrica o sucede de manera asimétrica. ¿Cuál es la diferencia? Que en la parte simétrica me va a originar, palabras más, palabras menos, los radicales. Y los radicales no tienen carga, tienen electrones disponibles para enlace y cumplir tetravalencia. Por eso los radicales tienen un hidrógeno menos que de donde provienen. Lo decíamos el jueves pasado. En cambio, el otro escenario, llámese así o llámese así, no me van a originar radicales, me van a originar iones orgánicos, que son poco frecuentes, sí, porque son inestables. Y la particularidad fundamental de los compuestos orgánicos es que sean estables. Por eso yo, después de tanquear la moto o el carro y lo dejo allá afuera y hace tremendo solazo, si no hay ningún desperfecto mecánico, no tiene por qué encenderse el auto, o sea, quemarse el auto, para nada. Eso me indica la estabilidad que tienen los compuestos orgánicos, en ese caso de los combustibles. Los iones, ¿cómo se llaman? Tienen dos nombres. El que queda negativo es un anión, pero como estoy hablando de compuesto orgánico, le voy a decir a eso carbanión. Carbanión, compuesto, o mejor dicho, ion orgánico negativo, porque quita, acepta. Carbanión. Y si queda positivo, carbocatión. Carbocatión. Si queda positivo, porque perdió. Hablando de compuestos orgánicos. Ahora, que el carbocatión me pueda o no servir para el ejercicio que vamos a explicar. Vamos a mirar cuál de los dos me sirve. ¿Cierto? ¿Cuál de los dos me sirve? Carbanión, carbocatión son iones orgánicos. Profe, ¿y este por qué no le llamamos carboanión? Porque usted sabe que hay una categoría de que termina en vocal y comienza con vocal, se suprime una de las dos. Carbo, de carbono, ¿cierto? Y anión, precisamente de un elemento que quita o recibe electrones. Esta sumatoria siempre tiene que darme cero, independientemente de lo que hayamos dicho. Ahora sí le voy a terminar de responder a Laura. ¿Cómo de aquí obtenemos algo así? De esta manera. Asumimos que en ese alcohol, es el alcohol etílico, yo debo sacar el aldehído, que mi cuerpo lo procesa naturalmente, y eso sucede en nuestro hígado. Por eso lo voy a dibujar aquí con otros colores, para entender qué es lo que pasa. Y en ese sentido, estaría el chico oxígeno unido al chico hidrógeno.
Y aquí estaría el hidrógeno para satisfacer tetravalencia. Y aquí estaría el otro hidrógeno para satisfacer tetravalencia. ¿Cómo de allí puedo obtener un enlace doble? Si me fundamento en posición de la tabla periódica. Fíjate que aquí el grupo funcional es este señor, ¿cierto? ¿Qué me indica? Que el carbono está en el grupo 4 de la tabla periódica, mientras que el oxígeno está en el grupo 6 de la tabla periódica y el hidrógeno está en el grupo 1. O sea que aquí hay una descompensación según la posición en la tabla periódica. ¿En qué sentido hay descompensación? En que esto es ligeramente polar. ¿Y quién gobierna esa polaridad? Pues el oxígeno, que es el elemento más electronegativo. Si usted revisa tabla periódica, encontrarás que el hidrógeno es 2.1, el carbono es 2.5 y el oxígeno es 3.5. Así como en biología me hablan de que el más grande consume al más pequeño, según la selección natural, los más aptos sobreviven, se adaptan y sobreviven. Y así como en economía me hablan de las potencias mundiales a nivel económico, los dueños del capitalismo, los dueños del dinero a nivel mundial, las potencias, entre ellas en pleno siglo, no van a entablar una guerra, una invasión militar. Yo no creo que Alemania vaya a entrar en guerra con Estados Unidos a nivel militar, o que Estados Unidos se deje invadir por Alemania o por Francia. No, porque son potencias, ahí hay dinero, muchísimo desarrollo económico, ¿cierto? Eso en economía. En biología sucede exactamente lo mismo. El más débil es consumido por el más fuerte. En ese sentido, la tabla periódica me dice, hey, hay diferencias de electronegatividades. Entonces hay elementos más fuertes que otros y quitan electrones. Claro, aplique eso que aprendimos en 10º grado. Entonces usted entenderá que es más fácil que el oxígeno le quite su electrón que compartía al hidrógeno y le quite su enlace total a que el oxígeno se lo quita al carbono. No, porque el carbono le crea cierta resistencia. 2.5 con respecto a 3.5, solo hay 1 de diferencia, electronegativamente hablando. En cambio, 3.5 con 2.1, ¿cuánto hay de diferencia? Es más débil el hidrógeno. Como es más débil el hidrógeno, yo asumo que este hidrógeno queda cargado positivamente. Yo no estoy hablando de que el hidrógeno es un carbocatión, porque el hidrógeno no es carbono. El hidrógeno no es carbono. ¿Qué pasa? Que aquí este carbono, voy a cambiar el color para que sea más notorio. ¿Dónde está el punto? Ese carbono está sobresaturado, profe, porque tendría una valencia mostaza hacia arriba y una hacia abajo, son 2, y 2 que me está estableciendo la línea verde serían 4 y una azul son 5. Ah, ok, pero yo recuerdo entonces el caso de los hidruros en 10º grado. Y en los hidruros me decían que el estado de oxidación del hidrógeno es -1. Me queda un minutico. Es -1. Bueno, eso lo necesito ahora en grado 11 para entender que uno de estos 2 hidrógenos sobra en la cadena y tiene que salir. Por eso hablamos de una deshidrogenación. Sacamos, eliminamos, quitamos, anulamos, cancelamos un mol de hidrógeno. ¿Dónde está ese mol? La señora Jenny y el profesor Clemente el año pasado y este año me hablan de la electrostática, que como este hidrógeno es negativo, tiene que ser atraído por el positivo y neutralizarse, quedándome CH3, el enlace covalente simple, C. Pero aquí es donde ocurre el cambio funcional. Enlace covalente doble con el oxígeno superior
y enlace covalente simple con el hidrógeno que ya había en la cadena, más, ¿quién? Un mol de hidrógeno. H positivo y H negativo se atraen, me generan electrostáticamente un H2, y como es un gas, ese H2 se desprende de mi cuerpo y por eso el tufo al día siguiente de una borrachera, ¿verdad? El alcohol etílico, mi hígado lo procesa en esto, pero mi hígado acumula a esta señora o este señor en sus células y empiezan a morir a medida en que yo le ingreso más y le ingreso más y le ingreso más, y me crea eso una adicción, una enfermedad. ¿Qué estructura? Toda esta estructura, miren. Profe, disculpe. Ya se acabó, ya se acabó. Ok, ¿cierto? Vamos a dejar allí. Entonces, el hígado lo que hace es almacenar esta sustancia que le va matando a su célula, porque esto es formol o etanal, no alcanzamos a escribirlo allí. Etanal o etanaldehído, a diferencia de etanol. ¿Satisface esta estequiometría? Pues yo diría que sí. Y aquí terminamos. 2 carbonos al comienzo, 2 carbonos al final. Hidrógenos totales, 3, 4, 5, 6. 3, 4, 6. Un oxígeno al comienzo, un oxígeno al final. La estequiometría no miente acá, ¿cierto? Bueno, vamos a dejar hasta ahí. Continuamos el próximo viernes. Que mi Dios me los bendiga. Cuídense, por favor. No salgan de no ser necesarios. Hasta luego, profe. Chaito, que estén bien. Hasta luego, profe. Chao, que estén bien, Laurita. Chao.